Hoy quiero hablarles de algo que he titulado Hogar, Ejemplo y Descendencia. Hogar, ejemplo y descendencia. Porque precisamente el texto, la porción de la escritura que sigue en la línea de lo que el autor de Génesis nos regala sobre nuestro personaje, tiene que ver precisamente con la conformación de su familia. Recuerden que la semana pasada quedamos en el engañador que fue engañado, trabajó por Raquel, la hija menor de Labán, y finalmente recibió a Lea y le tocó trabajar el doble, ¿cierto? Ahora por la mujer que realmente amaba, que era Raquel. Entonces ahí quedó la historia. Pero ahora el autor hace un resumen de la llegada de los hijos al hogar de Jacob. Y la llegada de los hijos se da en un periodo, esos primeros 7 años que en el caso de Jacob serían los segundos 7 años, pero los primeros 7 años en que trabaja por Raquel. Recuerde, los primeros 7 trabajó por Raquel, pero le dieron a Lea. Y luego ya le entregan también a Raquel, pero que tiene que trabajar 7 años más para cumplir el pago de la dote. Entonces estos hijos llegan en ese periodo de esos segundos 7 años de trabajo y no sabemos cuántos años más, pero es como el tiempo, o sea, esos primeros 14 años de trabajo de Jacob son 14 años donde él no pudo atesorar nada. Él no pudo decir, bueno, trabajé 14 años y logré conseguir algo, un plante, la casita, nada. Pude tener mi propio rebaño, no. Esos 14 años fueron para trabajar, para pagarle a Labán el precio que el mismo Jacob estableció por la que sería su esposa. Entonces estamos hablando de que probablemente pasaron muchos más años después de ese segundo periodo de 7 años, porque Jacob comienza como ya a construir su propio patrimonio familiar. Entonces es en este periodo en que nacen los hijos que describe el texto, ¿no? Recuerdan, después del nacimiento del hijo número 11, 12, porque había una hija también que se menciona en el texto, es que Jacob toma la decisión de irse del lado de Labán. Y se va porque ya tiene cómo irse, ya tiene recursos, ya tiene bienes, pero en estos primeros 14 años de trabajo Jacob no tiene nada. Tiene un lugar donde estar, donde tener a su esposa, donde tener a sus hijos, pero no es de él, es de su suegro. Entonces, recuerden, en este momento la prioridad de Jacob está en pagar la deuda contraída con su suegro, ¿no? Esa es su prioridad. Pero el hogar que comienza a crecer, crece en medio de una aguerrida competencia entre estas dos mujeres por la preferencia de su marido, ¿no? Y es muy interesante. Jacob está concentrado en trabajar por pagar la deuda de su suegro, y las mujeres están ahí en el hogar, ¿cierto? Pero hay una enemistad entre ellas que comienza a hacerse cada vez más tensionante, y esa competencia en torno a la preferencia del esposo tiene como armas principales el amor y la fertilidad. Recuerden, Raquel es la amada, pero es estéril. Lea es la menospreciada, pero es fértil. Miremos
el texto ahí en Génesis 29, que toma una porción del capítulo 30. Leámoslo todo. Después de leerlos, igual, es simplemente la descripción de la llegada de los hijos. Entonces vamos a mencionar algunas cosas en torno a nuestro tema. Repito, hogar, ejemplo y descendencia. Y vio Jehová, capítulo 29, verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salióle a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por esto llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Este es un relato de
de un hijo tras otro, tras otro, tras otro. Ahí en estos versículos narramos el nacimiento de, ¿qué? 12 hijos, 11 varones y una chica, ¿no? Y 4 mamás distintas. Pero y con algunos detalles bastante interesantes, ¿no? Como les decía al iniciar, Raquel es la amada, pero es estéril. Lea es la menospreciada, pero es fértil. Ella tiene hijos, 4, y de un momento deja de dar hijos. Entonces a Raquel se le ocurre la brillante idea de entregarle a su sierva para recibir. ¿Recuerdan la costumbre? Lo que quiso hacer Sarai con Abraham, ¿no? Con Agar. Yo quiero que noten cómo hay patrones que se repiten. Recuerde que nuestro tema hoy es hogar, ejemplo y descendencia. Aquí hay un ejemplo de una generación anterior. Y entonces da su sierva. Él tiene 2 hijos con ella, entonces Lea, que ya no tenía más hijos, entonces le dice, pues yo también le voy a dar la mía para tener hijos con ella, y tiene 2 hijos más con ella. Y viene esa cuestión ahí como medio extraña con esto que trae del campo Rubén, estas mandrágoras, como que alguna creencia antigua de que esto ayudaba en la fertilidad de las mujeres. Entonces Raquel dice, dame de eso para... Y lo curioso es que Raquel recibe las mandrágoras y la que tiene los hijos es Lea, ¿no? Porque ella es la que se llega a Jacob, y no solo tuvo uno, sino que después tuvo otro hijo con él. Entonces es toda una serie de elementos curiosos en medio de este relato, de un nacimiento tras otro. Eso es todo lo que quiero que miremos esta noche. Pero hay algunos detalles, y particularmente que tienen que ver con los hijos, con la crianza, con el papel que juegan nuestros hijos: hogar, ejemplo y descendencia. Y quiero mencionar 3 cositas que quiero dejar en el corazón de ustedes en el marco de nuestra enseñanza en esta noche. Entonces, quiero arrancar donde terminamos la semana pasada, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de la dificultad de ir en contra del diseño o de salirnos del diseño. Cómo Jacob termina con 2 mujeres simplemente porque el suegro quería salir de las 2 de una vez, 2 por 1, y finalmente él termina asumiendo 2 mujeres cuando ese no ha sido un ejemplo que él ha recibido. Entonces viene nuestra primera lección en esta noche. Escuche: edificar el hogar conforme al diseño divino le da a nuestros hijos un mejor ambiente para crecer. Repito, edificar nuestro hogar conforme al diseño divino le da a nuestros hijos un mejor ambiente para crecer. Hay muchas cosas que afectan el ambiente de crianza, ¿no? Pero si nosotros como padres nos preocupamos porque nuestro hogar responda al diseño establecido por Dios, indiscutiblemente nuestros hijos tendrán un mejor ambiente. Todos estos muchachos, los hijos de Jacob, tienen que crecer en medio de un hogar que de entrada se ha apartado, se ha alejado del diseño de Dios. Advertimos en la lección anterior que un hogar conformado con un esposo y 2 esposas es contrario al diseño de Dios. En esa pequeña franja de la escritura, Génesis 1 y 2,
donde el Señor nos revela el diseño perfecto. Ese es yo les he insistido, son los dos únicos capítulos en la Biblia donde tenemos el anhelo de Dios sin que sea permeado, dañado, afectado por el pecado. Y Dios nos muestra el diseño perfecto en cuanto al hogar. Porque ahí en el capítulo 1 y 2 vemos a Dios estableciendo el primer hogar, el primer matrimonio. Y es un hombre, varón, y una mujer, una hembra. Ese es el diseño de Dios para un hogar. Un hombre y una mujer. Un hombre, no dos hombres o con dos mujeres. No. Es un hombre y una mujer. Pero repito, este hogar que Jacob forma ya es un hogar que comienza a separarse, a alterar el diseño de Dios. Y la presencia de las dos hermanas fue muy complicado en cuanto a la paz del hogar. Yo imagino que seguramente este par de mujeres fueron buenas amigas al interior de su hogar. Seguramente crecieron en medio de la solidaridad, la compinchería, pero ahora están rodeadas de una atmósfera de celo y de competencias. Raquel tiene celos de Lea porque ella puede dar a luz, y Lea tiene envidia de Jacob, de Raquel, porque Jacob la prefiere a ella. Y ahí están las dos, cada una mirando a la otra con envidia, cada una deseando lo que la otra tiene. Y cada una tenía sus propias quejas, pero a la vez sus propias armas. Mientras que el arma de Lea era un vientre fértil, el arma de Raquel era la belleza y el corazón de su esposo que se inclinaba hacia ella, ¿no? Y esto Lea lo sabía y a ella le mortificaba, ¿no? Ella sabía que el corazón de su marido se inclinaba hacia su hermana. Pero en una especie de compensación divina, Dios le da el privilegio de concebir muchos hijos, ¿no? Y esto sume en una profunda amargura a Raquel, porque cada vez que ve que su hermana queda embarazada, cada vez que da a luz, ella siente que, y esto es muy curioso, es el amor por unos sobrinos, pero a la vez como la amargura de entender que ellos serán los herederos. Y esto anticipaba que tarde o temprano el corazón de Jacob se inclinaría hacia su hermana mayor. Ahora, después de ver este cuadro, ya no nos sorprende que estos chicos crecieran tan indisciplinados como fueron, tan inclinados a la maldad como nos muestra el relato más adelante, porque crecieron en un ambiente completamente contrario al diseño de Dios. Las impresiones recibidas al interior de su hogar, un hogar probablemente rodeado de insultos, de tensiones, de celos, de bajas pasiones, esos son elementos suficientes para dañar el corazón de cualquier niño en su proceso formativo. Otra vez, no podemos garantizar 100% una formación completamente sana en nuestros hijos, pero indiscutiblemente, si les proveemos un hogar ajustado al diseño de Dios, será mucho más fácil para ellos poder encontrarse con el propósito de Dios. Una segunda lección que aprendemos de este relato, que repito, solo es un registro de nacimientos y nombres, pero una segunda lección es que
Los hijos son herencia de Dios, no objeto de manipulación. Y esto es algo que necesitamos abrazar con toda convicción. Los hijos son herencia de Dios, no son objeto de manipulación. Y estos chicos se convierten en el trofeo de una y en la envidia de la otra, ¿no? Y la visión de ellos cambia radicalmente. Están ahí sencillamente para manipular el corazón de un hombre. El salmista lo registra ahí en el Salmo 127. A la altura del verso 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y quizás nuestra sociedad hoy no puede entender la trascendencia de esta declaración, ¿no? Bienaventurado el hombre que se llena de hijos, como saetas en manos de valientes son los hijos que llegan en la juventud. Pero en esa época, esta era una de las convicciones más valiosas sobre las cuales se construía un hogar: que hubiesen hijos y que ojalá fuesen muchos. Por eso reitero, hoy quizás en medio de la sociedad actual no aprecia el poder de esta declaración. Hoy vemos, por ejemplo, parejas que prefieren un perro a tener hijos, ¿no? Y lo deciden así: vamos a tener una mascota, no vamos a tener hijos. Pero esto que era tan importante para las familias de la época es el centro de la atención de estas dos hermanas. Esto hace que su enemistad se agudice cada vez más. La una puede tener hijos y la otra no. Y como el fruto del vientre es de gran estima, esta era probablemente la cualidad más apreciada en una mujer. Por encima de cualquier otra cualidad, el hecho de que la mujer pudiera darle hijos a su esposo era lo que más se apreciaba en la época. Un hombre lleno de hijos era una expresión del favor de Dios. Y una mujer se sentía orgullosa porque era ella la que se los había dado, ¿cierto? Y en este caso ese orgullo llenaba el corazón de Lea, ¿no? Imaginan ahora la satisfacción de Jacob. Y por otro lado, pues Lea era la artífice de esa satisfacción. Incluso el mismo libro de Salmos, el capítulo 128 dice, a la altura del verso 3: tu mujer será como vid llena de frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, la imagen de un hombre bendecido es la imagen de un tipo rodeado de hijos, de muchos hijos, y una mujer que es fértil, que le da hijos, Entonces esa es como el cuadro del hombre bendecido que dibuja el libro de los Salmos. Pero uno puede apreciar que Lea ve a sus hijos como fichas que puede mover para tratar de cautivar, de seducir, de acercar a ella el corazón de su esposo. Estos muchachos eran simples elementos en el juego que pretendía capturar de una vez por todas el cariño de Jacob.
Y uno lo puede apreciar por las declaraciones que ella hace cada vez que sus hijos nacen. Y vamos a echar una miradita así rápida porque, bueno, uno lo ve primero con Lea, pero luego cuando los hijos llegan también a Raquel, también es lo mismo. También miremos el significado de los nombres y las declaraciones que acompañaron la llegada de ellos. Por ejemplo, digamos que la primera tanda de nacidos es los 4 primeros hijos de Lea, ¿no? El primero de ellos es Rubén. Ved al hijo, vedlo ahí, ¿cierto? Aquí estoy, míralo, ¿no? Y la esperanza de Lea es que por fin su esposo la va a voltear a mirar a ella, ¿no? El otro hijo el segundo hijo es Simeón, cuyo nombre significa Dios escucha o Dios escuchó. Entonces, como mira, ahí no solamente hay un hijo, sino que también es el Señor que ha escuchado mi clamor. Luego viene el tercer hijo, Leví, que expresa ahora, que expresa unidad, unión. Por fin mi esposo se va a unir a mí. Y es solo con la llegada de Judá. Después vamos a entender un poquito más esto. Pero es solo con la llegada de Judá que la visión de Lea se aparta de lo que ella quiere y se coloca en Dios. Judá es gratitud. Y cuando llega Judá, su cuarto hijo, Lea no sale a decir, aquí está, mire, por fin se va a unir. Lo único que Lea hace es darle gracias a Dios. Y es este cambio significativo en su manera de ver las cosas. Indiscutiblemente marcó algo aquí. Ya les había dicho en una de las charlas anteriores que Judá llega a ser el primogénito de Jacob. Judá llega a ser el primogénito de Jacob, el cuarto hijo. Rubén se acuesta con una de las concubinas de su padre. Eso le quita el derecho. Simeón y Leví, bueno, es un relato que vamos a ver después, traicionan un pacto que su padre hace y matan a toda una ciudad, matan a los hombres de una ciudad que estaba en completa indefensión, y esto los descalifica, y el primogénito termina siendo Judá. Y llama la atención que es precisamente frente al nacimiento de Judá que Lea cambia completamente su perspectiva, y entonces el texto dice que adoró a Dios. Esto los 4 primeros. Pero observa, los hijos son vistos como fichas que yo saco, como regalos que yo muestro, y no como lo que realmente son. Luego vienen los 2 hijos de Bilha. Recuerda Raquel. Raquel trae a su criada, que es Bilha, se la entrega a su esposo para que sus hijos sean concebidos, nazcan en sus rodillas y sean de ella. Y entonces nace Dan y nace Nectalí. Y otra vez, observe los nombres, ¿no? Dan, juicio, el Señor juzgó mi causa, el Señor se acordó de mí. Y Nectalí es lucha. Entonces yo enfrenté a mi hermana y gané. No me quedé estéril, ahora tengo 2 hijos. Realmente no habían sido concebidos en su vientre, pero por ley eran hijos de ella porque los había recibido en sus rodillas. Entonces, otra vez, el patrón sigue siendo el mismo. No es solamente Lea, también Raquel, la que usa a los hijos como armas de guerra. No necesariamente. Entonces, Lea hace lo mismo, le entrega a su criada Zilpa a su esposo Jacob, y de ella tiene 2 hijos más, que son Gad y Aser, ¿no?
Y otra vez, entonces Gades me volvió la suerte, ¿no? Ya yo había dejado de concebir, ya había dejado de tener hijos, pero la suerte volvió y ahora otra vez la aventura está de mi lado. Y Aser afirma exactamente eso. Vuelve mi corazón a ser feliz y haré feliz por fin a mi esposo. Viene el cuento este de las mandrágoras, lo paradójico que es Raquel la que las negocia, pero es Lea la que recupera su fertilidad y tiene 2 hijos más. Isaacar, hay una que significa, hay una recompensa, será recompensado, y Zabulón, regalo. Aún en estos 2 hijos, los 2 menores de Lea, ya uno ve como un cambio en la manera como los comienza a ver. Y Dios se acuerda de Raquel. Y Raquel tiene un hijo, José. Y es muy interesante. Raquel tiene un hijo y lo primero que declara es que ahora quiero otro. Añádame el Señor otro hijo. Y bueno, más adelante Dios le añade otro hijo, pero a un costo muy doloroso, porque cuando Benjamín llega, Raquel muere. Entonces quería mirar ahí el cuadro completo de los hijos de Jacob, cómo se convierten en fichas de manipulación. Y es triste cuando perdemos la perspectiva de quiénes son nuestros hijos, qué representan, quién es su verdadero dueño. Y terminamos muchas veces al desconocer su origen, menospreciar su propósito e influir en sus pasos. Y sin duda alguna, la vida de estos chicos fue seriamente afectada por el enfrentamiento de estas 2 mujeres y la postura mezquina y egoísta de Jacob. Pero una lección más para concluir. Escucha, los hijos son enviados por Dios para cumplir su propósito generacional, o sea, el de Dios, no para el cumplimiento de nuestros anhelos y sueños. Está como larguito, pero es que no quería dejar ningún elemento por fuera. Escuche, los hijos son enviados por Dios para cumplir su propósito generacional. ¿El propósito generacional de quién? ¿De quién? De Dios. Es Él el que tiene un propósito generacional. Es Él. O sea, los hijos son enviados por Dios para cumplir su propósito generacional. No para el cumplimiento de nuestros sueños, de nuestros anhelos como padres. Ay, yo siempre soñé con un hijo que fuera tal cosa, que hiciera esto, que pudiera. No. Los hijos no vienen para cumplir nuestros sueños. Vienen para cumplir el propósito generacional de Dios. Y en medio de esta tensión, Lea quiere ser aceptada y Raquel quiere ser madre. Y este par de hermanas luchan cada una por lo que quiere. Se enfrentan por conseguir lo que ellas anhelan. Pero nunca se preguntaron qué era lo que Dios quería. Cada una quiere lo suyo. Y repito, Lea, que puede tener hijos, quiere el amor de su esposo. Y Raquel, que tiene el amor de su esposo, quiere tener hijos. Es la lucha de un par de mujeres que está tratando de defender lo que ellas quieren.
Y reitero, nunca se tomaron la molestia de preguntarle a Dios qué quería. Pero sabes que esta es una historia que con frecuencia nos pasa a nosotros los padres. Nuestros hijos no han nacido y ya estamos pensando en que ellos cumplirán los sueños frustrados que nosotros no cumplimos. Y ahí está el que nunca pudo ser profesional en determinada área y dice, pero yo voy a tener un hijo que él va a ser, ¿no? Quizás el deportista fracasado que no logró, dice, mi hijo sí va a ser el futbolista, el basquetbolista que yo no fui, ¿no? Y los hijos los vemos sencillamente como ese que viene a completar el sueño en el que yo fracasé. Y yo creo que querer una cosa u otra para nuestros hijos no es que sea malo. Anhelar para ellos algunos estados mejores no tiene nada de pecaminoso. Pero usar a nuestros hijos para alcanzar esto o aquello es quitarles a ellos el inmenso valor que tienen en el propósito de Dios. Y mi gran pregunta, o quizás mi visión frente a mis hijos debe ser que no es qué es lo que yo quiero que ellos sean, qué es lo que Dios quiere hacer con ellos. Y el texto que citamos del Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el salmista usa una figura muy interesante para ilustrar el rol que los padres jugamos frente al propósito generacional de Dios con nuestros hijos. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y otra vez, la figura de la bendición del hombre, una aljaba llena de saetas, ¿no? Lo que dice el Salmo 128, ¿no? El hombre que teme al Señor tiene sus hijos ahí alrededor y todo lo demás. Pero aquí es importante entender algo. La saeta, aunque se guarda en la aljaba, no está destinada para la aljaba. La saeta, aunque se guarde en el estuche en que se carga, la saeta no está destinada para el estuche. La saeta está destinada para ser lanzada. La aljaba es solo una estación temporal de la saeta. O sea, los hijos no son nuestros ni son para nosotros. Los hijos son de Dios y son para el cumplimiento de su proyecto generacional. La saeta se diseña para ser lanzada, no para ser guardada en una aljaba. Repito, la aljaba es una estación temporal. Y aquí es donde los padres necesitamos entender el rol que jugamos. El verdadero desafío de los padres no es proveerles una prolongada comodidad a la saeta. No es usarla como un trofeo de satisfacción personal, como este par de mujeres en el relato. No. El gran desafío de los padres con la saeta es darles la dirección correcta y poder lanzarla con tanta precisión que pueda surcar los aires que Dios ha preparado para ella y que finalmente aterrice en el escenario propicio
para la realización de su propósito eterno. Repito, este es el gran desafío. Darle a la saeta la dirección correcta, el impulso correcto y lanzarla con tanta precisión que pueda avanzar en medio de la atmósfera, de los aires que Dios ha preparado para ella y que aterrice en el escenario preciso, el que Dios ha preparado para la realización de su propósito eterno. Ese es el gran desafío. No son nuestros trofeos, no son los que levantamos para enorgullecernos en medio de las reuniones familiares. No. Es tener la suficiente sabiduría de Dios para poder lanzarlos y que puedan llegar y dar fruto en el escenario que Dios ha preparado para ellos. ¿Qué apreciamos en el relato? ¿Qué es clave? Ajustarnos al diseño. ¿Qué es clave? Entender de quién son nuestros hijos, pero también cuál es el rol que nosotros jugamos como padres. Y aquí Lea y Raquel fueron un terrible tropiezo que, repito, afectó, dañó, marcó la vida de estos chicos. Y otra vez, ahora entendemos y no debe sorprendernos que unos quisieron matar a otros, que terminaron peleándose entre sí, que eran algunos de ellos terriblemente impulsivos y respondían a su propio coraje. Todo un abanico de reacciones, de conductas, pero es fácil entender que mucho de eso fue el resultado del escenario en el que estos chicos fueron levantados. Este es nuestro gran desafío. Algunos probablemente a estas alturas tenemos muchas cosas de que arrepentirnos en ese proceso de alistar las saetas, de lanzarlos. Otros probablemente a la luz de esta palabra tengan una dirección para orientar el ejercicio de su paternidad y proveerle a sus hijos un escenario cada vez más ajustado al diseño de Dios. Y que Dios nos permita, reitero, ser asertivos en lanzar esas saetas para el cumplimiento perfecto del propósito de Dios. Oremos. Y yo quisiera de manera especial, creo que la reflexión y la lección de esta noche casi que nos obliga a hacerlo. Y yo quisiera que oráramos de manera especial por nuestros hijos. Que Dios nos dé la sabiduría como padres para ser intencionales. Una saeta necesita ser lanzada. Por eso hay muchos chicos sin rumbo en medio de la sociedad actual, porque nunca han tenido un valiente que les lance, que los direccione.
El domingo aprendíamos que los tiempos no van a ser mejores, que no podemos garantizarle a nuestros hijos mejores tiempos, pero sí podemos direccionarlos a través de la palabra para que sean hombres y mujeres de Dios. Padre, gracias. Primero, como padres, tenemos que darte gracias por el regalo precioso de nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder recibirlos como herencia. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que son tuyos. Y por eso queremos seguir ejerciendo nuestra paternidad con temor y temblor, porque son tus hijos, Señor. No son nuestros trofeos, no son objeto de manipulación. Ayúdanos, Señor, a poder proveerles un hogar lo más fiel al diseño que tú has establecido, y que tengamos la sabiduría tuya para lanzarlos al cumplimiento de tu propósito y poderlos ubicar en el escenario que tú has preparado de antemano para la realización del proyecto generacional de Dios en ellos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por nuestros hijos, esos que probablemente ya están formando hogares, aquellos chicos pequeños, aquellos que están en casa, aquellos que están en desafíos universitarios, de educación media, aquellos que son bebés, Señor, y que los padres tienen esa oportunidad de direccionarlos de la mejor forma. Llénanos de la sabiduría tuya, Señor. Líbranos, oh Dios, de estos pecados que identificamos en mujeres como Raquel, como Lea, y en hombres como Jacob, que sencillamente con su indiferencia y su postura complaciente y cómoda, quizás permitió que muchas de estas cosas se dieran. Padre, ayúdanos, oh Dios. Yo oro también por nuestros jóvenes que tendrán en los próximos años, estarán frente al desafío de construir hogares que puedan hacerlo sobre principios, Señor, que privilegien el diseño de Dios y que apunten al cumplimiento del proyecto generacional de Dios en sus familias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por las generaciones que levantas en medio de nuestra casa. Por todos estos chicos, Señor, jóvenes, adolescentes, que se levantan para moverse en medio de una sociedad cada vez más corrupta, cada vez más apartada del diseño de Dios, pero guardados y seguros, establecidos en tu palabra, para ser instrumentos de bendición, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén.